Buenas noches, de nuevo con ustedes, en Palabra de Honor. Esta noche tenemos un invitado que es realmente de lujo, el doctor Juan Carlos Palmero. Eduardo, vos sabes bien cuál es el currículum de Juan Carlos. El doctor Juan Carlos Palmero es un invitado de lujo per se y por su padre. Ya viene de una generación anterior la actuación en política del padre de él, que fue un importante ministro, luego repitió él en la provincia y repitió también en la nación. Y además de eso, es académico de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y un importante criador de caballos de salto. Es presidente de la Academia. Es presidente de la Academia, bueno, exactamente. El resto del programa va a desarrollarse como habitualmente, con nuestras editoriales y mi columna final, La ciudad que queremos. Entonces empezamos con la columna tuya, Prudencio. ¿De acuerdo? En un editorial anterior, que seguramente ustedes recordarán, yo les dije que la democracia republicana moderna admitía tres corrientes de opinión: el liberalismo, la socialdemocracia y el conservadorismo, y que la diferencia entre los tres estaba dada por el orden en que ponen los tres valores fundamentales de la república, de la convivencia republicana: la libertad, la igualdad y el orden. Un televidente me dijo que por qué no explicaba bien qué era la democracia republicana. Y me parece que, aunque parezca redundante, porque se supone que todo el mundo lo sabe, no está de más que lo recordemos. Para hacerlo, creo que sería útil que nos remontemos un poco a cómo apareció el Estado en la historia de la humanidad. Cuando los hombres decidieron vivir en comunidad, advirtieron que surgían problemas que no podían resolver cada uno por sí mismo, y era necesario delegar en alguien las facultades de poder resolverlos. El problema, por ejemplo, de la sanción de las leyes y su cumplimiento, de la administración de justicia, de la seguridad y de la defensa común, de la relación con las otras comunidades, es decir, las relaciones exteriores, diríamos hoy, y a esa persona le dieron las facultades para poder realizar esa tarea. Así nació la figura del jefe, del príncipe, del rey, llámese como quiera, que en uso de esas atribuciones que se le había delegado, empezó a administrar la cosa pública, aquello que hacía el interés de la comunidad en su conjunto. A poco tiempo advirtieron que la cosa funcionaba bien en la medida en que el rey era bueno y realmente trabajaba en beneficio de la comunidad. Pero aparecieron algunos reyes que, valiéndose de esas facultades que le habían delegado, empezaron a utilizarla en beneficio propio o de sus allegados, utilizando los impuestos con que debían financiar esa actividad para ganárselos, llevárselos a su bolsillo, pagarse lujos. Empezaron incluso algunos de ellos a atropellar las libertades y los derechos de los ciudadanos, convirtiéndose en tiranos. Entonces advirtieron que la monarquía tenía sus problemas. Empezaron entonces, a través de medios a veces violentos, a veces pacíficos, a buscar acotar los derechos y las facultades del rey, ponerle límites. Y luego aparecieron unos señores que propusieron una nueva forma de gobierno para las comunidades que prescindía del rey, hacía que algunos de los ciudadanos durante un tiempo acotado desempeñara tareas pero muy específicas, dividiendo claramente las actividades, y apareció así la República, a la cual después se le sumó la democracia, con la finalidad de ocuparse de esas cuestiones que los ciudadanos no podían individualmente resolver. Los países que adoptaron, que fueron a lo largo de la historia adoptando este sistema de la democracia republicana, y lo hicieron bien, son los países que hoy llamamos del primer mundo, aquellos que realmente han logrado un desarrollo, un crecimiento en todos los órdenes para que esos pueblos vivan mejor,
todos los habitantes puedan mejorar su estándar de vida. ¿Qué pasó en la Argentina? La Argentina vivió 2 siglos y medio en una monarquía, en un régimen monárquico, pero cuando integraba el Imperio Español, pero con una característica especial sobre la que voy a volver luego, que es que el rey estaba a 15.000 kilómetros, no lo vimos nunca, no estaba entre nosotros, era como Dios, había que creer en él sin verlo. Y además, sus decisiones por la lejanía y por el desconocimiento llegaban tarde o no eran apropiadas. Y creo que bueno, después lo voy a hablar de qué consecuencias creo que tuvo esto. Cuando decidimos independizarnos, es decir, emanciparnos, declaramos la independencia de Tucumán y en el mismo Congreso que la declaró surgió ya el debate acerca de si íbamos a adoptar para nuestro gobierno un sistema monárquico o un sistema republicano. No se pudo resolver eso en el Congreso de Tucumán y a lo largo de medio siglo tuvimos una interminable guerra civil basada entre otras cosas, por estas disputas. También por otras, por ejemplo, los afanes de una ciudad por dominar al resto, las peleas entre federales y unitarios, etc. Pero estaba también presente la puja entre 2 cosmovisiones, es decir, los que querían, ya no hablaban de monarquía porque políticamente ya no era correcto, pero querían un gobierno autoritario a donde, como en las monarquías, el bienestar del pueblo dependiera de la buena voluntad y de las buenas acciones del gobernante, mientras que otros querían un sistema republicano donde el bienestar del pueblo dependiera de la acción de los ciudadanos. En 1853 se resolvió esto y después que pudimos librarnos de la dictadura de Rosas, Buenos Aires se apartó del país, no quiso participar, pero el resto de las provincias sancionamos la Constitución de 1853, a donde por primera vez tuvo vigencia plena y efectiva el sistema republicano. Años después se sumó la democracia, es decir, la participación de todos los ciudadanos en la elección de las autoridades. Cuando este sistema empezó a funcionar, la Argentina realmente tuvo un crecimiento vertiginoso, fue algo realmente portentoso, en pocos años se convirtió en uno de los países más importantes del mundo. Pero estaba latente todavía ese conflicto. Había grupos importantes que no querían un sistema republicano, sino un sistema autocrático, un sistema en donde el poder estuviera concentrado en las manos de uno o de pocos y que esos distribuyeran graciosamente el bienestar y la felicidad del pueblo. Eso hizo eclosión en 1930 y un golpe de Estado derrocó a un gobierno constitucional. De ahí en más, vivimos más de medio siglo en un conflicto que no podíamos resolver entre 2 valores, de esos 3 que había anunciado al comienzo, libertad y orden. Libertad y orden empezaron en conflicto, entraron en conflicto entre sí y alternábamos gobiernos que defendían la libertad, gobiernos civiles, que llegaban por vía democrática, pero no tenían la fuerza para mantener el orden, con gobiernos que llegaban a través de un golpe de Estado y mantenían el orden, pero a expensas de la libertad. Eso se resolvió en 1983, pero fue surgiendo un nuevo conflicto de 2 valores que no sabíamos compatibilizar, que eran legitimidad y eficiencia. Entonces alguien nos dijo, si quieren que yo resuelva los problemas, no me pongan trabas, deléguenme facultades, déjenme modificar el presupuesto, incluso hasta modificar la Constitución, déjenme por decreto hacer lo que debería hacer el Congreso, déjenme que yo los voy a hacer felices y les voy a resolver los problemas. Y en eso estamos. No ha sido realmente el camino más adecuado. Entonces, lo que mueve la reflexión y es que lo quiero dejar pensando es que los argentinos por ese camino no estamos yendo a buen puerto. Es necesario entonces que nos replanteemos, el año que viene hay elecciones, ¿qué modelo de país queremos? ¿Queremos un país auténticamente republicano o esta pseudomonarquía con un telón republicano? Entonces les exijamos a los candidatos que nos digan qué país proponen y pensemos seriamente cuál es el que nos conviene. Yo de aquí en más me voy a ocupar en los programas sucesivos de ir delineando cuál es, a mi ver, por cierto, no tiene por qué ser compartido, cuál es el modelo de país que debemos tratar de construir. Bueno, lo prometido, el doctor Juan Carlos Palmero, un lujo para el programa. Podríamos hablar con él de muchos temas. Podríamos hablar de la historia, del radicalismo,
podríamos hablar de la política argentina, podríamos hablar de su paso por la función pública, pero queremos aprovecharlo por un tema que él es realmente especialista. Doctor Palmero, sabemos que usted ha estado muy cerca de Juan Pablo II en la visita que él hizo a la Argentina y en los prolegómenos en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. ¿Nos puede contar un poco al respecto? Como no, con todo gusto. Creo que es una oportunidad justa poder recordar estos hechos porque acaba de ser canonizado. No todas las veces se tiene la posibilidad de poder recordar anécdotas con un santo, porque uno normalmente los santos los ve en los altares, pero no los ve caminar por las calles de nuestra ciudad. Bueno, la historia vino porque en el año 1986 el Papa, cumpliendo con una promesa de volver a la Argentina, se acuerda que había tenido una visita muy fugaz con motivo de la Guerra de Malvinas, que había venido por 24 horas para mantener el equilibrio con una visita anterior que había hecho a Inglaterra. Le debía a la Argentina una visita en serio. Entonces preparó un viaje extremadamente extenso y complejo, porque estuvo casi 7 días en la Argentina, y recorrió el país entero. Y esto demandaba un gran esfuerzo logístico y de organización, tanto por parte de la Iglesia como por parte del Estado. Y esto demandaba un viaje de un papa, es mucho más complicado de lo que la gente cree, a punto tal que yo puedo decirle que trabajamos con el doctor Pastor Achával, que era mi subsecretario, prácticamente un año dedicados a esto. Nos demandó muchos viajes a Roma, porque hay protocolos que cumplir, hay una cantidad de cuestiones, hay que tener mucho cuidado de que la parte política no se inmiscuya dentro de esto que es generalmente un viaje que trae un mensaje religioso, y hay que evitar un problema muy común que se llama la fiebre del papamóvil, que toda la persona que toca al Papa utiliza una publicidad general. Entonces, todo el esfuerzo era para dar y brindar la máxima logística posible por parte del Estado, pero sin que el Estado se introdujese en un tema que era esencialmente religioso, como en el viaje del Papa. Y esto exigió muchos esfuerzos, muchos tamaños. Yo hice el primer viaje que me encomendó el presidente para pedirle, ofrecerle al Papa todo nuestro apoyo. En ese viaje tuve una pequeña entrevista con él, cambiamos unas cuantas ideas, se recordó de Maradona, me dijo que era un buen muchacho, en ese día era el que había marcado el gol con la mano. Y lo cierto es que ahí hicimos un intercambio de buenos deseos, y a partir de ahí ya empezó la delegación argentina, viajábamos junto con la Iglesia a preparar todo el viaje. Junto con nosotros viajaba también la delegación chilena, porque el viaje primero iba a Chile y después venía a Argentina. O sea que fue toda una experiencia, porque nadie está doctorado en eso, teníamos que ir aprendiendo. Y el Vaticano tenía 30 y pico de viajes antes que el nuestro. O sea que había confeccionado unas suertes de protocolos, ¿no?, de los cuales había que cumplir protocolos en materia de sanidad, protocolos en materia de audio, protocolos en materia de transportes, etcétera, etcétera. ¿La seguridad no le preocupaba mucho? Sí, la seguridad no creo que era tanto. En los avisos que tenían anticipadamente, los estudios que se habían hecho, daba que en la Argentina el único problema que íbamos a tener era exceso de gente. Y así fue. El único peligro que tuvimos fue el exceso de gente. Y que se nos fuera algo de la mano, porque es muy difícil manejar toda esta logística fenomenal, que por otra parte hay que hacerlo detrás de la Iglesia, porque la Iglesia es la que organizaba toda la parte. Y bueno, entonces se hizo una especie de comando dual, por un lado la Iglesia que daba los contenidos, y por otro lado el gobierno que ponía la logística en todo lo que sea audio, seguridad, sanidad, porque siempre había que tener la opción de que si pasaba algo, atender esta comitiva, los aviones que tenían que hacer toda la gira. Y bueno, todo esto exigía un gran esfuerzo, y en la Argentina es más complicado por las jurisdicciones. Por ejemplo, uno llegaba a una ciudad y tenía la policía federal, la policía provincial y la municipal, que entendían en un mismo tema. Entonces había que sincronizar que eso no generara problemas. Coordinar todo. Después que hacer los papamóviles, no se conocían lo que eran los papamóviles. ¿Los papamóviles fueron varios? Sí, fueron 3. 2 se hicieron, y los hizo Renault. Sobre la base de un modelo que nos dieron en el Vaticano, porque acá no existían papamóviles. Además, como los viajes eran tan rápidos,
no daba tiempo de llevarlo uno al otro lado, entonces había que transportarlo, había que tener 2 o 3 para poder cubrirlo. O sea, y yo lo que recuerdo es que salió todo muy bien, no hubo ningún inconveniente serio. No hubo ningún inconveniente. El único inconveniente que hubo fue el último día, que había 1 millón de personas y el Papa bajaba por una explanada. ¿Usted se refiere a Buenos Aires? A Buenos Aires me refiero, sí. Una explanada, y una monjita se largó a saludarlo al Papa, y esto generó un gran desorden, que ya nos habían avisado en el Vaticano. Acuérdense que lo que no van a cumplir con las reglas son los religiosos. Los religiosos. O sea, que tengan cuidado de ellos, y fue tal cual. Bueno, ahora es peor porque el propio Papa... Entró una monjita y se armó un lío bárbaro, porque se empezó a subir la gente, y entonces alcanzamos a llevarlo al Papa Móvil, creyendo que con el Papa Móvil lo solucionábamos el problema. Pero cuando entró el Papa Móvil, como ya había gente hacia atrás y hacia adelante, esta gente, que adelante había 1 millón de personas hasta el obelisco, movió las barandas y levantó el Papa Móvil, levantó del aire, se hizo así y ¡qué barbaridad! ¿Eso salió filmado o no? Sí, yo no lo recordaba pero no tuvo mucha difusión. No fue un tema, pero pudo haber sido un tema más grave. Quiere decir que lo que nos habían dicho en el Vaticano, que el problema que íbamos a tener era exceso de gente, fue tal cual. Era cierto. Oye, y el Juan Pablo II fue un precursor de lo que hoy hace el Papa argentino, ¿no? Que es romper a veces normas de protocolo y meterse en la multitud. Yo me acuerdo que ya Juan Pablo II tuvo varias actitudes así. Yo diría que en ese sentido era más disciplinado. Era más disciplinado, sí, Francisco. Lo que tenía él, tenía unas cosas muy raras. Que esto es lo más raro que yo he visto. Si usted dijera cuál era la situación de Juan Pablo II viéndolo permanentemente, a mí me preguntaban, ¿qué conversaste con el Papa? Nada, yo no conversé nada. Tuviste 10 días, sí, pero no conversé nada, no conversaba, el Papa rezaba. Su situación natural era la de un monje de trapo. Era un santo. Rezar. Todo el tiempo. Doctor, tenemos que hacer un corte, y después del corte me gustaría que entremos un poco, si le parece bien, en el viaje a Córdoba. En el viaje a Córdoba y la personalidad de este nuevo santo que tenemos. Cómo no, con todo. Doctor, en esta segunda etapa empiezo por la pregunta más difícil. Espero que no lo tome a mal. El Papa Juan Pablo II, en mi opinión, ha sido el Papa, desde el punto de vista carismático, más importante de la historia del papado, incluido San Pedro, en mi opinión. Sin embargo, mucha gente dice que el Papa, que ha sido extraordinario en todo, en el tema del Concilio Vaticano II lo frenó un poquito porque se asustó por la teología de la liberación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, su pregunta tiene 2 partes. La primera parte, coincido con usted, que en la personalidad de Juan Pablo II se daba un fenómeno rarísimo, que era conjugar 2 personalidades absolutamente antitéticas entre sí, y que normalmente no se da. Un hombre introspectivo, de rezo diario, de permanente contacto o de religamiento con el Señor, un hombre de Dios en esa magnitud, un atleta de la fe, como se decía, todo el día rezando, todo el tiempo, jamás usted podía tener una conversación. Qué increíble, así, ¿no? Al instante, hacía usted como un clic y pasaba a ser el líder de multitudes de tal magnitud que cada persona sentía que lo estaba mirando a él. Cuando llegamos a Córdoba, por ejemplo, hay una anécdota, estaba leyendo un libro, religioso, por cierto, estaba rezando, y el avión llegó, se paró toda la comitiva que estaba en el avión, y él siguió rezando, estaba abajo el gobernador, el monseñor Primatesta, y él se siguió 5 minutos hasta que terminó de leer, es como si estuviera en otro mundo, pero cuando bajó, ahí ya apareció otra persona. Entonces este cambio es muy raro, porque no es el hombre de espiritual, era un monje de trapa, Así, esas personas que están en la fe hasta en la última célula de su existencia, bueno, y al mismo tiempo este giro instantáneo que daba de la fe hacia la multitud, cosa muy rara. ¿Y la segunda parte de segunda parte de la pregunta, yo creo que no es así. No es así. Y le voy a decir por qué. Hay gente que dice normalmente que el cerebro de Juan Pablo II era Ratzinger.
que indudablemente lo fue, una ayuda extraordinaria. Pero nadie sabe de la historia de Juan Pablo II, hay que leer la bibliografía que existe sobre Juan. Juan Pablo II era un teólogo fenomenal, fenomenal, como que fue el primer teólogo que se dedicó a estudiar qué filósofo moderno podía introducir a la Iglesia en la filosofía actual, a la semejanza de lo que se hizo con Aristóteles, Santo Tomás. Lo quería seguir con Max Scheler y una serie de situaciones. Él, tengo el relato personal, fue el que le encomendó el Papa en su momento en el Vaticano que redactara la Gaudium Spes, y cuando ya un grupo de obispos había casi terminado, toca la puerta, soy Monseñor Botila, me manda el Papa, dice que vengo a darle un poco la visión oriental a esto que están haciendo ustedes. Es decir, oriental en el sentido europeo. Que era, Pablo VI era... No, era Juan XXIII. Juan XXIII. Y le dice, empezó, corrijamos esto, al final el documento fue escrito por él. Fue escrito, dicho por Primatesta, esto no es ahí hizo la amistad Primatesta, porque vivieron juntos en la misma casa donde estaban trabajando sobre esto para que no los distrajera nadie, y esa amistad fue la que valió para que levantara el teléfono y lograra la mediación en forma directa. ¿Quién habla con el Papa? En menos de 24 horas, cuando las tropas ya salían para Chile. Esa amistad que hizo ahí fue la que permitió entrar directamente con el Papa. Que de paso le debemos a Monseñor Primatesta, que a veces es tan crítica a la gente, se debe esa situación. No tuvimos guerra con Chile porque Juan Pablo II y Monseñor Primatesta, a pedido de él, logró intervenir inmediatamente tirándose a la pileta sin ningún estudio previo, con toda la burocracia vaticana que le aconsejaba prudencia, esperar, y Primatesta le dijo, no hay tiempo, las tropas salen para allá, estamos. Así o sea fue, me lo contó Pedro J. Frías, hijo a eso así que si es el hombre que ha redactado el documento por excelencia de Vaticano II, no puede ser. Lo que ocurre es que hubo un fenómeno muy curioso, usted lo puede saber. Esta teología de la liberación, que se dio precisamente en la década del 70, fue en la Iglesia interpretada por una filosofía, que fue la que usted dice, la filosofía de la teoría de la liberación, que en cierta manera comprometió a muchos sacerdotes y obispos en una tendencia en la cual pensaban que el Evangelio podía redimir y liberar a todas las atrasos e inconvenientes que tenía la Iglesia. Pero esto fue evolucionando, quizás los pensadores iniciales lo hicieron con la mejor intención, como Elder Cámara, y Gutiérrez, y Boff y algunos curas, que era un problema puramente religioso, pero en los hechos se fue transformando en una suerte de inmanentismo, donde la religión se transformó en alguna manera en un curso de acción política. Y ahí él apareció y les dijo, a mí no me van a enseñar lo que es esto, yo he vivido esto. Y eso paró toda esta tendencia que parecía que era realmente inmanejable. Y por eso a algunos le atribuyo esto. Pero créame que no solo que no fue quien paralizó, sino yo creo que fue quien interpretó adecuadamente el justo equilibrio que debe haber cuando se pone en movimiento este tipo de reformas tan importantes para el Iglesia. Doctor, los últimos minutos, ¿alguna anécdota cordobesa? Bueno, le voy a contar una anécdota que es la que... Bueno, una ya se la conté. Eso de que llegamos y él se hacía de cuenta que estaba rezando en su casa, es decir, prescindía del mundo, estaba fuera del mundo. La otra fue cuando entramos a la catedral, que creo que fue el acto, hubo dos actos impactantes. El de la unión con los enfermos. Usted sabe que se sacó todos los bancos de la catedral y se puso todos enfermos terminales. Terminales, tanto es así que estaban con camas y con los sueros. Y era una sala de un hospital. Y él entró, ¿no? Todos chicos sin pelos, totalmente pelados por las quimioterapias, gente que se murió a las horas de aquel paso. Y él entró y empezó a mirar a cada uno en particular y le hacía una colocación de manos. Imposición de manos. Y había que ver lo que eran esos chicos enfermos que se levantaban. Era una cosa impresionante. Un custodio, que era custodio del presidente, pero un alto grado militar, se me larga a llorar. Entonces yo le digo, vea, general, si usted llora acá,
¿qué vamos a hacer? Usted es el que tiene que cuidar, o sea, que pongamos las cosas. Bueno, enseguida se rió y cambió el asunto. Era tan emocionante esa situación que creo que fue uno de los hechos, por lo menos yo que asistí a todos, ese y su introducción o la ceremonia por la cual se introdujo la Virgen de Czestochowa a la Iglesia Ortodoxa Latina, fueron a donde él habló en ucraniano, el idioma de su madre, y donde la hizo un día que se escuchó detrás de la cortina de hierro y que tuvo importantísimas consecuencias en las comunidades cristianas que en esa época estaban detrás de la cortina de hierro. ¿Él era hijo de ucraniana, de madre ucraniana? La madre era ucraniana. Él hablaba muy bien ucraniano. Hablaba muy bien ucraniano. Hay una anécdota que la cuenta Weiber en su libro, que dice que cuando nació, la madre abrió las ventanas, que vivía en un modestísimo departamento, como vive la gente de Europa del Este. ¿Cracovia? Sí. No, Watz es otro pueblo, que después fueron acá. Y cuando escuchaba las campanas de la iglesia, abrió y puso el bebito así para que las campanas de la iglesia lo santificaran. ¡Qué maravilla! O sea, recién nacido, ¿no? Se ve que era premonitorio. Doctor, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, doctor. Realmente ha sido un gusto escuchar estas anécdotas que nos han reconfortado espiritualmente. Bueno, muchísimas gracias. No, encantado. Realmente ha sido muy interesante la entrevista al doctor Palmero. Nos ha contado episodios que nos ha tocado vivirlos. Realmente una vivencia extraordinaria como haber tenido aquí, en nuestra tierra, a un sumo pontífice, nada menos que Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II. Habría sido interesante hablar con él de otras cosas, pero creo que el tema lo ha ganado totalmente y bien valía la pena porque ha sido, me parece, estupenda. La personalidad de Juan Pablo II es interesante por muchos motivos. Quiero recordar también que él es uno de los corresponsables de la caída del comunismo soviético. En realidad el comunismo soviético se implosionó, cayó por su propio peso, pero hubo 3 personas en el mundo que ayudaron a eso, que ordenaron un poco eso. El presidente Reagan, el sindicalista polaco Lech Walesa y señor. Juan Pablo II, hoy día San Juan Pablo II. Que bien sabía lo que era el marxismo, el comunismo, porque lo había padecido en carne propia. Así que hasta en ese aspecto, ya eso empezó con él, yo creo, lo que hoy se está dando también con Francisco. No se meten en política, pero evidentemente sus decisiones, sus intervenciones tienen una influencia innegable en el quehacer político del mundo. Y eso es importante, es un líder espiritual, quizás el más importante de todo el planeta. Así que no es raro que esto ocurra de esa manera. Yo creo que con Juan Pablo II excedió la personalidad del Papa, dejó de ser ya el referente del catolicismo en particular y del cristianismo en general y pasó a ser un líder universal. Así es. Y el actual Papa Francisco sigue el mismo camino. Bien, y por último quiero decir que Juan Pablo II era kayakista. Y entonces cuando tuvimos que buscar un santo, yo soy kayakista de travesía, cuando tuvimos que buscar un patrono de los kayakistas, alguien dijo, trajo una foto, Juan Pablo II es kayakista y es nuestro patrono del kayakismo. Ah, magnífico. Bien, ahora entonces vamos a ir a los auspicios y luego vamos a pasar a mi editorial. Ayer fue 25 de mayo, por lo tanto quiero hablar hoy de la primera Junta de Gobierno. Pero para poder hablar y ser comprendido, debo pedir 2 cosas. Que dejemos de lado los mitos y que dejemos de lado, de alguna manera, los preconceptos. Ustedes dirán, ¿qué mitos? Nada más ni nada menos que la historia que aprendimos en el colegio primario. Y ustedes dirán, ¿qué preconceptos? La imagen que tenemos de los próceres que nos miran desde el bronce o que nos miran desde el mármol. Voy a empezar diciendo que la primera junta, la primera decisión que tomó, yo la he calificado como uno de los errores recurrentes que tenemos en la historia argentina. Entendiendo por errores recurrentes
errores que se han ido repitiendo a través de la historia. Quiero que se entienda bien mi posición. No quiero faltar el respeto a los integrantes de la Junta que dieron su vida, su honor y su hacienda por la patria. Pero quiero poder explicar algunos errores que tuvimos, porque si nosotros vivimos en una fantasía agradable y no en la realidad dura y concreta, no los vamos a solucionar como fue este el caso. El primer error fue intolerancia. La primera junta mandó a las distintas gobernaciones de las provincias chasquis avisando lo que había ocurrido e invitando que enviaran diputados para incorporarse en la junta. La mayoría de las gobernaciones contestaron que no querían adherirse a este emprendimiento y entonces fueron reprimidas militarmente. La primera junta mandó ejércitos a las distintas gobernaciones para convencerlas, entre comillas, que debían acatar esta invitación. Conclusión: perdimos el Alto Perú, perdimos el Paraguay y perdimos el Uruguay. En el primer año de gobierno propio, digámoslo así, lo que hoy es la República Argentina perdió la mitad del territorio que tenía lo que antes fue el virreinato del Río de la Plata. Y esto, que es muy grave y muy lamentable, es mucho más grave porque como no se analizó y no se corrigió esa actitud de intolerancia que se define como reprimir por la fuerza aquellas posiciones que no son las coincidentes con las mías, como eso no ocurrió, se repitió en la historia. Voy a poner algunos ejemplos, pero como no tengo tiempo, de la historia moderna. De 1930 en adelante hubieron 16 golpes de Estado debido a la intolerancia. Sé que ustedes dirán asombrados, ¿cómo 16? Los golpes de Estado fueron 5 o 6, depende del criterio de elección. A las pruebas me remito. Uriburu sacó un presidente constitucional, justo lo frenó a Uriburu. Rawson hizo un golpe, Ramírez lo sacó a Rawson. Farrell ocupó el cargo de Ramírez. Lonardi hizo una revolución, Aramburu lo sacó a Lonardi. Los colorados hicieron un golpe, los azules frenaron a los colorados. Onganía sacó un presidente constitucional, Leviston lo sustituyó a Onganía, Lanusse lo echó a Leviston. Videla hizo un golpe, Viola lo sustituyó, Galtieri lo echó a Viola, Nicolaides lo echó a Galtieri. Cada uno de estos generales que sustituyeron al general anterior cambiaron la dirección política y económica, de manera tal que fueron golpes dentro del golpe. Tuvimos 16 golpes de Estado. Pasemos ahora a al segundo error de la primera junta. Yo lo he llamado el error permanente, las equivocaciones permanentes. ¿Por qué permanentes? Porque han persistido desde aquellas épocas hasta el día de hoy. Y me refiero concretamente al centralismo. El centralismo no es el unitarismo. El unitarismo es un sistema de administración. Sabemos que hay dos sistemas, uno centralizado, uno descentralizado. El sistema centralizado tiene ventajas y depende de los gustos. Pero si se utiliza para beneficiar a la metrópoli, entonces deja de ser unitarismo y se convierte en centralismo y ocurre lo que pasó en la República Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? Creamos un enano con cabeza de gigante que se llama Buenos Aires y su cono urbano, de manera tal que el mercado de la ciudad de Buenos Aires y su anillo conurbano es prácticamente la mitad del mercado de la República Argentina. ¿Eso qué distorsión genera? Primero, que las regiones no se desarrollaron en la forma armónica que se han desarrollado otros países que tienen 4 o 5 regiones económicas, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo. Pero algo mucho más grave, como este mercado demanda casi toda la
la demanda, valga la redundancia, se hace prácticamente antieconómico toda actividad industrial que no sea extractiva fuera de este mercado, porque le genera un costo de flete adicional que es muy grande. Y ahora vamos a la incógnita final para terminar con este tema. Esta idea de centralismo no es una idea que surgió de golpe porque hubo un antagonismo entre dos corrientes de la Junta, una liderada por Moreno y otra liderada por Saavedra. Saavedra consigue imponer su idea, no por las fuerzas, él tenía la fuerza del regimiento de patricios, no por la fuerza, sino por el consenso de los otros miembros. Pero se retira y después del desastre de Huaki y va a ocupar la comandancia del Ejército del Norte. Y aquí viene una de las dudas de la historia que yo no me he podido contestar. Yo he podido contestar las otras tres incógnitas, que son: ¿por qué el general Perón no armó a la CGT en la Revolución del 55? ¿Por qué el general Urquiza se retiró de Pavón si iba ganando la batalla? ¿Por qué el general San Martín, al no consensuar con Bolívar, en vez de volver a Lima, se retiró y le dejó a Bolívar toda la gestión? Eso más o menos está contestado, por propios o ajenos. Pero la pregunta que les voy a hacer ahora no me la ha sabido contestar nadie, ni siquiera la heredera del interesado don Cornelio Saavedra, que vino a Córdoba el año pasado a presentar el libro de la familia. Le hice la pregunta y me dijo la verdad que no lo sé. ¿Por qué Cornelio Saavedra abandonó la primera junta para hacerse cargo del Ejército del Norte, sabiendo que los intereses creados de la ciudad, estado, aduana y provincia de Buenos Aires lo iban inmediatamente a sustituir en su cargo, como ocurrió a los 8 días de haber abandonado la ciudad de Buenos Aires? Muchas gracias. En la ciudad que queremos vamos a dar una recorrida por el cementerio de San Jerónimo, el más antiguo de la ciudad. Ustedes saben que en la segunda mitad del siglo XVIII todavía no se conocían los microbios, los microorganismos, no se sabía bien cuál era el origen de las enfermedades infecciosas, pero empíricamente se había comprobado que la descomposición de los cuerpos orgánicos provocaba lo que ellos llamaban miasmas, que transmitían enfermedades infecciosas. Entonces, lo primero que se pensó es que no se podía seguir sepultando en las iglesias porque estos miasmas que exhalaban los cadáveres eran dañinos para la población y más donde se concentraba tanta gente. Acá esto llegó también a comienzos del siglo XIX y aquí en Córdoba en 1813 concretamente se prohibió enterrar en las iglesias y se ordenó a los templos que crearan al lado del templo propiamente dicho un espacio para sepultar a los muertos. Duró unos años porque algunos pocos años después esto quedó sin efecto, pero luego volvió a haber gente que empujaba por esta decisión y allí por la década de 1830-40 un hombre que ocupaba el cargo de fiscal de gobierno, el doctor Fermín Manrique, dispuso que se empezara, o mejor dicho, impulsó la creación de un cementerio fuera de la ciudad. En este caso, en el pueblo de La Toma, que es el actual barrio de Alberdi. Hay un hecho curioso. Estaba ya casi terminado el cementerio, no se había inaugurado aún, y al gobernador le llega una carta que habían interceptado a donde el doctor Manrique, su fiscal de gobierno, y el doctor Atanasio Vélez hablaban de una conjura que estaban urdiendo para derrocar al gobernador. Vélez alcanzó a ir a Chile y estando en el Paseo Sobremonte, el gobernador, que era Manuel López, alias Quebracho, lo convocó al doctor Manrique. Manrique no fue llevado por la fuerza pública, allí tuvieron una dura discusión y en definitiva el gobernador dispuso que fuera prisionero y que se lo fusilara. Fue fusilado donde estaba terminando de construirse el cementerio de San Jerónimo y paradójicamente el hombre que impulsó su creación fue el primer cadáver sepultado en este nuevo
cementerio. Vamos a dar una vuelta entonces, mirar por ejemplo algunos panteones que realmente son joyas arquitectónicas o muestran algunas obras de arte de valor. Por ejemplo, el panteón de la familia Tejerina es un panteón realmente valioso, importante, parece un templete griego. Luego está el panteón de la familia Ortiz, de don Belisario N. Ortiz, que también es un panteón lujoso, como el que sigue, que es el de la familia Minetti, que tiene como característica este ángel, una escultura realmente extraordinaria, y un Cristo también importante. El panteón de la familia Funes, que es también un templete griego con 4 importantes columnas. El de la familia Garzón Maceda, un panteón también lujoso. El de la familia Viggi, que es el que sigue, tiene una imagen, una estatua de la Virgen María en mármol de Carrara que fue traída de Italia. Y hay otro también, el que sigue, que es, no sé de quién es desconocido, no hay ninguna identificación, pero que tiene un ángel que vale la pena también tener presente. Hay en el del doctor Guillermo Gordon hay un bajorrelieve, mejor dicho, un alto relieve en bronce, que hace de esa placa realmente una placa única, no he visto ninguna otra de ese valor. Luego está un panteón que está hecho en estilo Art Nouveau, propio de los años 30, también es de una familia desconocida. Fíjense ustedes la puerta, es una puerta realmente preciosa. El panteón de la familia de don José Ignacio Díaz es un panteón de 2 pisos, un panteón de altos, también toda una curiosidad en el cementerio. Y por último, un vitró, que es mi familia paterna, que es también una cosa curiosa. Ahora bien, en el panteón no solo se destacan algunos, en el cementerio, perdón, no solo se destacan algunos panteones por arquitectura o por las obras de arte que lo adornan, sino también por las personas que están sepultadas en él. Por ejemplo, hay varios gobernadores. Vamos a ver, señor director, en primer lugar, un panteón donde está sepultado don Félix de la Peña, gobernador en el siglo XIX. Luego hay uno que es uno de los más curiosos y está a la entrada del cementerio. Es el panteón que recuerda al doctor Justiniano Posse, también gobernador de la provincia. Ahí abajo se lee claramente que dice que fue asesinado el 2 de marzo de 1865. Efectivamente se lo fusiló en la calle Rivera Indarte. Ahí está el busto de Posse, realmente un busto en mármol muy bien hecho, estupendo. Sigue luego el panteón donde está sepultado el gobernador Juan Antonio Álvarez, que no lleva su apellido porque es de una familia a la cual él pertenecían sus descendientes. Pero la placa nos dice que allí yace el gobernador Juan Antonio Álvarez. Luego está el panteón del gobernador Gavié. Y luego hay otro panteón interesante también, que es el del gobernador Marco Juárez. El panteón de Marco Juárez tiene un busto que lo recuerda a don Marcos y que es una buena factura de mármol también. Luego está el del doctor José Antonio Ortiz y Herrera, gobernador a fines del siglo XIX. Está lleno de placas porque están enterradas varias personas allí de su familia o emparentados con él, que han tenido también desempeños importantes. Y además, y por último, el panteón que guarda los restos del gobernador doctor Rafael Núñez, y son los únicos que yo hasta ahora he podido identificar. Seguramente hay otros que se nos han pasado por alto. Hay también panteones que guardan los restos de otros personajes de Córdoba que sin haber sido gobernadores han marcado hitos o han dejado huella en su paso. Veamos, por ejemplo, el panteón del doctor Mariano Fragueiro, que fue ministro del gobierno de Urquiza, y hay una placa en él que recuerda que ese panteón ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. Sería bueno que lo recordaran las autoridades nacionales para que ayuden al mantenimiento del cementerio, que no está en buenas condiciones. El panteón del doctor Arturo Mevá, fundador de la Caja de Jubilaciones de la provincia, el de don Silvestre Remonda, fundador del diario La Voz del Interior, y el del Chango Rodríguez, el famoso intérprete y compositor que tantas buenas canciones ha dejado para Córdoba. Hay también varios panteones que tienen bustos interesantes. Algunos ya los hemos visto, como el de Posse, como el de Marco Juárez, etc. Veamos ahora otros. Por ejemplo, el de este señor que se llamaba Félix Tarrio y que su sobrino José F. Rato le dedicó
como dice allí, este panteón. El busto de Tarrio, es también una obra importante, pero los pájaros parece que no lo han entendido así, no lo han respetado mucho, ni nadie se ocupó de limpiarlo. El que sigue es desconocido, no tiene identificación y la curiosidad es que es una cara que apenas sobresale y está empotrada como en un hueco de la pared. Lo muestro porque realmente es curioso. Y el otro que he podido detectar es el del señor Vicente Barilari. Luego tenemos otros panteones que son curiosos por algunas otras características. Por ejemplo, hay algunos panteones que en el lugar de tener el apellido de la familia, tienen nombre de pila de uno de sus miembros. Por ejemplo, en este caso, de la familia Martínez Paz, que dice Constancia, que sin duda fue construido cuando esta señora murió. El que sigue es un panteón curioso porque tiene dos puertas, es de la familia de Eusebio Bustos, y las dos puertas dan al mismo panteón, es el único caso que he visto. Sigue una placa que debe ser una de las más antiguas y de los cuerpos primeros sepultados, de los más viejos. Es de un español, Francisco Díaz Rodríguez, nacido en 1775 y muerto en 1856, de quien nos dice la placa que fue un buen ciudadano, tierno esposo y cariñoso padre. También es antigua la placa que sigue, que es de doña Justa Bravo de Carranza, nacida en 1840 y muerta en 1871, dedicada por sus hijas Laudelina y Justa. Y el que sigue nos vamos a detener un poco, porque es de doña Rosario Argüello y es una expresión típica del romanticismo del siglo XIX. Dice así la placa: aquí yacen los restos de la señorita Rosario Argüello, que falleció a los 23 años de edad el 12 de octubre de 1872. Rosario, séame permitido erigir este monumento a tu memoria, como el recuerdo al cariño que te profesé. Él es construido de duro mármol por ser más durable que el que pudiera conservar un corazón mortal como el mío. Acéptalo, pues, y duerme en paz bajo sus frías bóvedas, A. de la Peña. Realmente toda una expresión romántica de la época. El que sigue es también dedicado por un hombre a su esposa. Y está escrito en francés, eso es lo curioso. Dice así: A ma vertueuse époux, en Cécile l'aimant, me regat éternel, em simiam. Ahora bien, hay un panteón que yo quise encontrar, pero que me fue imposible, y del cual había oído hablar a mis padres y a otros de su generación que comentaban qué había ocurrido allí. Don José del Viso se casó en primeras nupcias con una señora, y cuando ella murió, le levantó un panteón para sepultarla y puso en él un mármol que decía: tu dolorido esposo. Al tiempo, pasaron unos años y volvió a casarse Viso, y hubo una tormenta terrible, una tormenta eléctrica, y un rayo cayó sobre el panteón, quebró la placa de mármol que quedó dividida en dos partes que decían: tu dolor ido esposo. Lamentablemente o la placa fue cambiada o el panteón ya no existe, no lo pude encontrar. El que sigue es un panteón que es también interesante por la puerta, pero que lo muestro desde la familia Malbrán, porque nos muestra que también el vandalismo llegó al interior del cementerio San Jerónimo. Parece que los vándalos no se detienen en ningún lado. Y por último, un panteón que merece otro comentario. La persona que figura ahí es un cuidador del cementerio que me acompañó y me hizo de guía en esta excursión fotográfica que hice, y me llevó aquí, me lo quiso mostrar porque me dijo que habían descubierto que en ese panteón por la noche se realizaban ritos de brujería. Y si uno mira a través, no se ve en la foto, pero si mira a través de la reja, el panteón tiene una puerta que tenía un cristal que está roto y tiene también enrejado, y se ve en el piso un féretro de madera abierto con un cadáver adentro, con los huesos, por cierto. Y bueno, allí parece que se reúnen, o se reunían, porque supongo que ya no lo permiten, un grupo de cultores de estos ritos satánicos, e invocaban a las brujas y todo este tipo de cosas. Como ven, el cementerio de San Jerónimo tiene muchas cosas para mostrarnos. Sería bueno que las autoridades municipales se ocuparan de mantenerlo en condiciones, no está en buenas condiciones, y además que organizaran visitas guiadas para que los visitantes, como en otras ciudades se hace, puedan ir y ver las cosas interesantes, las cosas valiosas que nuestro cementerio recoge.
Antes de cerrar, Prudencio, una pregunta respecto al tema anterior. ¿Por qué los cementerios tienen tapias altas en su perímetro cuando los que están adentro no pueden salir y los que están afuera no quieren entrar? No estaría tan seguro que los que estén adentro no salgan de vez en cuando. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere.